Vemos cómo nos acostumbramos. A ver, ven, aquí se borró. Bien, chicos. Bueno, a pesar de las dificultades, vamos a continuar con la presentación, ¿ya? Esta va a ser el neurocirujano aquí del Hospital Regional del Cusco. Venimos trabajando junto a otros 4 colegas en la unidad de neurocirugía. Y además de eso, pues soy investigador con CITEC, ¿no? Soy investigador acreditado por CONCITEC aquí en Perú desde hace unos 3 años. Y pasé por el departamento de neurocirugía del Hospital de Helsinki, haciendo el doctorado. Y allá en el año 2014 también fui neurocirujano en el Hospital de Salud. Hice la residencia en el Hospital Almenara de Lima y seguro que ya muchos de ustedes pues han oído por lo menos un poquito de los neurocirujanos que existimos aquí. Estoy en internet. Esta es la base de datos del Google Scholar, ¿no? Más o menos tengo 70 publicaciones. Estos son los índices de las citaciones y de los índices de revisiones, ¿no? De todos los, básicamente de las citaciones que yo poseo con todas mis investigaciones. Y también pueden encontrar ustedes, pues, en el PubMed. En el PubMed tengo 61 publicaciones y bueno, básicamente ustedes pueden encontrar parte de mi legajo y parte de mi historia en estas 2 plataformas. Mi línea de investigación ha sido la neurocirugía microquirúrgica, básicamente la cirugía de la región pineal. La tesis de mi doctorado fue microcirugía de la región pineal, con una experiencia de 20 años de publicación de microcirugías allá en el hospital de Helsinki. Y pude pues encontrar muchísima nueva información sobre básicamente la microcirugía en general, ¿no es cierto? Cuando terminé la residencia el 2014, pues vine a trabajar aquí por unos meses y luego viajé allá a Finlandia. Hice el fellow en una subespecialidad en microcirugía cerebrovascular y de base de cráneo. Y también tengo publicaciones sobre esos tópicos, ¿ya? Además de estas publicaciones, tengo un par de libros, ¿no? Que son de Open Access, los pueden encontrar en el Internet. Uno es un video atlas que está titulado por la edición de los videos del neurocirujano, el profesor a quien yo estuve siguiendo durante toda mi estancia allá en Helsinki, el profesor Juhas Niemi, uno de los 100 mejores neurocirujanos del mundo, actualmente en actividad aún. Y con él pudimos editar toda una serie de videos sobre la patología neuroquirúrgica más compleja. Cuando ustedes deseen, pueden entrar al internet, buscar el título a través de mi nombre, a través del nombre del profesor Juha Harnesniemi, o básicamente a través de Video Book of Neurosurgery, ¿no? En realidad existen pocos videolibros o videoatlases de neurocirugía, entonces seguro que van a poder encontrarlo con facilidad. Y el otro libro, pues salió en edición del año 2020 y es básicamente la tesis que presenté allá en la Universidad de Helsinki sobre la microcirugía de los quistes y tumores de la región pineal, ¿no? Aquí hablamos mucho sobre las técnicas, sobre las indicaciones y sobre todo sobre los resultados a largo plazo de este tipo de lesiones, ¿no? Que son raras. Aquí en Perú también son raras, pero requieren microcirugía de altísima calidad para su tratamiento, además de tratamiento complementario, ¿no? Entonces, yo sé que estas cosas son un poco nuevas para ustedes y yo sé que muchos de ustedes recién se están adentrando a la neurocirugía como un curso y probablemente algunos de ustedes van a continuar con la especialidad. Entonces, es importante tener un poco de perspectiva de qué es lo que se hace en neurocirugía, ¿no? Y pues básicamente qué otras especialidades o qué otras subespecialidades uno podría continuar si le gustaría seguir haciendo neurocirugía, ¿no? La neurocirugía es una ciencia
bastante antigua, ¿no? Existe, pues, relatos sobre las trepanaciones, ¿no? Por los aspectos mágicos o inclusive por los aspectos clínico-terapéuticos de trepanaciones, ¿no? Craneales en el Antiguo Egipto. Tenemos trepanaciones craneales aquí en América. Básicamente tenemos vestigios de las culturas preincas, ¿no? Aquí en Cusco, tenemos en Paracas. Y podemos ver de que pues, la neurocirugía es una ciencia antigua y cuya base, cuyo nacimiento también se ha formado en nuestro territorio, en nuestro país. Nuestro país alberga parte de la cuna de la neurocirugía mundial, ¿no? Y cuando uno hace algunas revisiones extensas sobre el tema, pues se encuentra de que estos procedimientos que se utilizaban en el antiguo Perú, ¿no? En tiempos preincaicos e incaicos, también tenían fines terapéuticos, no solamente tenían conceptos mágicos religiosos, sino se utilizaban pues, y para tratar, por ejemplo, enfermedades como la epilepsia, ¿no? Que con su concepción, con las concepciones mágicas que podían albergar en los cerebros de los epilépticos, ¿no? Pero aún así se realizaban estos procedimientos y lo que la ciencia demuestra es que pues muchas de estas personas que recibían estos procedimientos, pues sobrevivían y tenían un tiempo de vida todavía ciertamente prolongado después de la cirugía. Esto se demuestra básicamente porque las láminas metálicas que se colocaban en estas trepanaciones, pues ya comenzaron a fusionarse con el hueso de los pacientes, ¿no? Y con el cráneo de los pacientes, ¿no? Entonces eso significaba de que sí, estos pacientes por lo menos habían sobrevivido 3 meses o 6 meses, ¿no? Hasta mientras se esperaba la osificación y la fusión del material mecánico o del material metálico con el cráneo. Entonces, albergamos una cultura antigua y básicamente en neurocirugía, pues podríamos decir así, pioneros, ¿no? En los procedimientos en el mundo. Obviamente, esto es parte de la neurocirugía antigua, la neurocirugía de épocas, pues, no modernas, ni siquiera contemporáneas, obviamente, pero ya en 1800, ¿no? Inclusive desde 1700, 1800 en Perú también comienzan a realizarse algunos procedimientos básicamente extra cerebrales, ¿no? Procedimientos craneales. Y hay reportes que en nuestro país, pues en Lima, desde que se funda San Marcos, ya comienzan a realizarse algunos procedimientos por cirujanos, ¿no? Por cirujanos generales. En el mundo, la neurocirugía como una profesión comienza ya a desarrollarse en Inglaterra, ¿no? Con Sir Victor Horsley, quien comienza a desarrollar algunos procedimientos para extraer algunas lesiones tumorales, básicamente, ¿no? A finales de 1800. Pero Harvey Cushing, el americano, eh, es a quien se le considera el padre de la neurocirugía, ¿no? Pues implanta la especialidad, implanta el desarrollo de la neurocirugía como una nueva especialidad médica, ¿no? Hasta antes de Harvey Cushing, los procedimientos neuroquirúrgicos eran desarrollados por cirujanos. Y él es quien desarrolla la primera especialidad de neurocirugía en el mundo y por lo tanto, pues se le denomina como el padre de la neurocirugía, ¿no? Obviamente en sus tiempos no existían los procedimientos tan complejos como los que existen ahora, pero él incorpora muchas nuevas técnicas, él desarrolla, pues, prepara a su personal enfermero, a su personal técnico para los procedimientos neuroquirúrgicos y se adentra mucho más en el desarrollo de las técnicas operatorias. ¿Mm? Luego de él le suceden Dandy, le suceden Cross y muchos neurocirujanos que comienzan a avanzar en sus campos de su especialidad neuroquirúrgica, pero solamente en 1967-68 pues comienza la era de la neurocirugía moderna o la microneurocirugía, ¿no? Ghazi Yassar-Hill comienza a utilizar el microscopio y él incorpora, ¿no? Él introduce los procedimientos microneuroquirúrgicos
quirúrgica producía menores tasas de morbimortalidad en los pacientes y los procedimientos de microneurocirugía comienzan a estandarizarse en el mundo, ¿no? Todos los neurocirujanos que querían buenos resultados en sus centros comienzan a aprender las técnicas microneuroquirúrgicas. Y es el estándar de manejo actual, ¿no? Es el estándar de manejo actual para las lesiones vasculares cerebrales, para las lesiones tumorales, para las lesiones de base de cráneo, para las lesiones espinales, ¿no? Medulares, y en fin, para todo lo que ustedes se pueden imaginar en neurocirugía, inclusive para el trauma craneal, ¿no? Entonces, muchos consideran a Ghazi Yassar-Gil como el padre de la neurocirugía moderna y pues es considerado el neurocirujano del siglo XX, ¿no? Ghazi Yassar-Gil, llamado para ser también premio Nobel, no logró su premio Nobel, pero fue llamado para eso. Y gracias a esta incorporación, pues que ha ayudado a miles de personas, ¿no? Y es en los últimos años, en estos años, más o menos desde hace unos 30 años, pues que la endoscopía comienza a tomar un aporte importante en la neurocirugía, ¿no? Y actualmente ya existe una transición desde la parte microneuroquirúrgica hasta la parte endoscópica o mínimamente invasiva, ¿no? Si antes los procedimientos se realizaban con grandes craneotomías y grandes flaps, ¿no? Con la microcirugía estas craneotomías pasaron a ser mucho más pequeñas y con la endoscopía estos procedimientos pasan a ser mucho más pequeños, ¿no? Son mucho más simplificados y son pues mucho menos invasivos. Eso ha permitido que igual la morbimortalidad de estos pacientes disminuya dramáticamente, ¿no? Y se ha visto que la menor invasividad en los procedimientos neuroquirúrgicos permite una mayor sobrevida y una menor morbimortalidad. Actualmente los procedimientos endoscópicos todavía se limitan a algunas patologías. Sin embargo, ya existe una tendencia creciente a la transición de la microcirugía a la parte endoscópica. Y es probable que en unos años la parte endoscópica pase a ser o los procedimientos endoscópicos pasen a ser el gol estándar de las técnicas neuroquirúrgicas, tanto en cerebro como en columna, ¿no? Muy bien, entonces esta más o menos ha sido la introducción al desarrollo histórico de la neurocirugía. En nuestro país, la neurocirugía ha llegado un poquito después de su desarrollo como especialidad, ¿no? Y ciertamente, como les mencionaba, ya en 1800, en 1700 existían algunas intenciones para resolver problemas neuroquirúrgicos, pero la neurocirugía como especialidad se implanta recién en los 40, ¿no? Esteban Roca viene después de realizar una gira, unos cursos de entrenamiento, un fellowship en el Hospital Asenjo con el doctor Asenjo allá en Chile, ¿no? Y viene para implementar un nuevo servicio de neurocirugía, ¿no? El primer servicio de neurocirugía del Hospital Obrero en ese tiempo, el actual Hospital Almenara. Entonces, el Hospital Almenara pasa a ser la cuna del desarrollo de la especialidad neuroquirúrgica en el país, ¿no? Luego de este doctor Esteban Roca, quien desarrolla su servicio, viene el doctor Cabieses, ¿no? Para fundar los otros departamentos o los servicios de neurocirugía del 2 de Mayo, del INEN, ¿no? Y así, poco a poco, se van fundando todos los servicios y departamentos de neurocirugía, ¿no? El Doctor, departamento de neurocirugía del otro hospital, dime, disculpe, se ha ¿aló? ¿Me quedado escuchan? en la diapositiva del libro que usted ayudó a hacer y no avanzan más las Ok, diapositivas. ya, pero sí me han estado copiando, ¿no es cierto? Ah, sí, 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 sí ha ¿Han estado estado copiando lo que les estaba diciendo? toda la Sí, introducción. ya. Sí, no, no te preocupes, sí. Sí, es una introducción de todo esto, sí, tranquilo. Entonces, en el Perú, más o menos, bueno, el otro departamento de neurocirugía que se desarrolla, pues es el departamento de neurocirugía del Rebagliati, ¿no? Y el Rebagliati se forma con el doctor Morote, ¿no? Y el doctor Morote, pues, es discípulo del doctor Esteban Roca, ¿no? Él sale del Hospital Almenara y desarrolla el departamento de neurocirugía del Hospital Rebagliati.
En el Cusco, por ejemplo, en el Cusco los departamentos o los servicios de neurocirugía no se desarrollaron hasta antes del 2000, ¿ya? En el seguro ya existe, pues en el salud ya existe algunas intenciones de formar un servicio, pero los servicios no pasan de ser las unidades de neurocirugía, ¿no? Y todavía hay unidades de neurocirugía en el salud, unidades en el regional, y me parece que ya en el Hospital Lorena existe un servicio, ¿no? Entonces, la historia de la neurocirugía todavía en el Perú está muy centralizada, no existe mucha descentralización eh, dentro de la administración de los procedimientos neuroquirúrgicos. ¿Ya? Ese es más o menos un preámbulo de la historia, que obviamente es mucho más larga, pero es lo que les puedo contar. Y básicamente ahora pues existen diversas facetas en la neurocirugía, ¿no? Por ejemplo, lo que les mencionaba, pues no, la microneurocirugía es el gold estándar, es la técnica, es el procedimiento estándar en el manejo de los tumores y de las lesiones complejas cerebrales. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver este microscopio quirúrgico, ¿no? Y aquí ustedes ven a dos neurocirujanos que se están acompañando utilizando los lentes o el microscopio operativo, no el microscopio quirúrgico. Esto requiere un entrenamiento importante y sobre todo requiere un adecuado conocimiento de la anatomía, ¿no? Y especialmente de la anatomía microquirúrgica, ¿no? La anatomía macroquirúrgica ya queda en un espacio relegado, pues aquí uno trata de manejar las estructuras más pequeñas y cuando habla de cerebro, básicamente la vascularización cerebral a nivel microscópico. Eso se tiene que desarrollar para poder la redundancia, desarrollar los aspectos microneuroquirúrgicos, ¿no? Todo esto requiere una indumentaria especial, requiere microscopio, requiere de los elementos y los instrumentos microquirúrgicos, ¿no? Los procedimientos se pueden realizar a 2 manos o se pueden realizar a 4 manos, como en este caso, ¿no? Con un ayudante extra. Y la técnica microquirúrgica pues está fundamentada en el uso del electrocauterio o el bipolar, que es un elemento esencial para el manejo de la hemostasia, y de los microinstrumentos, ¿no? Las microtijeras, los microdisectores, ¿no? La microaspiración, y a través de esto se desarrollan las técnicas operativas complejas. Muy bien. Nosotros aquí todavía no estamos desarrollando microneurocirugía, pues solamente pocos centros en el Cusco tienen microscopio, Salud tiene uno de ellos. Y estamos tratando de incorporar otras técnicas. Obviamente no tener un microscopio pues limita mucho la actividad neuroquirúrgica, ¿no? Muy bien, entonces la microneurocirugía es una subespecialidad neuroquirúrgica y es el gold estándar en el manejo de las patologías complejas intracraneales y en las patologías complejas espinales. Luego tenemos la cirugía espinal, ¿no? Que es otra subespecialidad, ¿no? Cuando uno hace neurocirugía, luego comienza a subespecializarse y la cirugía espinal pasa a ser otra de las especialidades. Esta cirugía espinal comprende la cirugía vertebral, ¿no? Y la cirugía medular, ¿no? La cirugía vertebral con el manejo de las lesiones pues, en el aparato, dentro del aparataje óseo, ¿no? Vertebral, en el manejo de las articulaciones, ¿no? Intervertebrales, ¿no? Como por ejemplo en las hernias del núcleo pulposo, en los traumatismos vertebromedulares, en los traumatismos vertebrales. Y además también la neurocirugía o la cirugía espinal comprende el tratamiento de las lesiones medulares, ¿no? Las lesiones medulares que pueden comprender pues tumores medulares, intraaxiales, extraaxiales o patología vascular como malformaciones vasculares, puede involucrar, ¿qué más? Siringomielias o lesiones centrales. Entonces, uno puede utilizar, o uno requiere también conocer bastante de la anatomía de la columna vertebral al momento de realizar una cirugía espinal, ¿no? En cirugía espinal, lo esencial
para el manejo clínico es el reconocimiento del nivel de lesión. ¿Ya? Básicamente en la patología lumbar uno tiene que ser muy cuidadoso con la evaluación clínica y determinar el nivel de la lesión a través del uso de los dermatomas, ¿no? A través del uso de los niveles de déficit motor, a través de la evaluación de los esfínteres y básicamente con esta evaluación clínica uno va a lograr evaluar el nivel de la lesión vertebral. Pasa, por ejemplo, en las lesiones discales, a veces uno, en las lesiones degenerativas, pues todas las personas, llegada a cierta edad, comienzan a desarrollar patología degenerativa, ¿no? Y la patología degenerativa incluye pues, las hernias del núcleo pulposo. Y estas hernias de núcleo pulposo podrían ser prominentes en distintos niveles, pero no todas ellas van a darnos los síntomas. Y cuando uno, cuando un neurocirujano, un neurólogo clínico comience a evaluar a estos pacientes, necesita determinar el nivel de la lesión a través de la evaluación clínica. Las imágenes son sugerentes, ¿no? Las imágenes de resonancia o de tomografía son sugerentes en cirugía espinal, pero es la evaluación clínica la que nos va a determinar el origen de la lesión, ¿no? Imagínense, ustedes tienen pues una lesión, tienen una hernia discal a nivel de L3, L4 y tienen otra a nivel de L4, L5, ¿no? Y finalmente tienen una pequeña a nivel de L5 y S1. ¿No? Y el paciente les dice, doctor, ¿sabe que tengo un dolor lumbar, ¿no? Que se está irradiando por detrás de las piernas y que llega al dedo gordo de mi pie derecho? ¿Mm? Ustedes le evalúan y ven que sí, ciertamente el paciente tiene sensibilidad o tiene sensibilidad disminuida en el primer dedo del pie derecho y tiene un LASEGE positivo, ¿no? Entonces, ahí, al momento de evaluar a vuestro paciente, ustedes tienen que discriminar si el problema que le está sucediendo al paciente está producido por la lesión o la protrusión de la hernia en L3, L4, o será de la de L4, L5, o es de la de L5, S1. Entonces, en ese momento, cuando tengan ustedes las imágenes de vuestros pacientes, pues obviamente ellos les van a decir, sí, doctor, la imagen o el informe de la resonancia magnética me dice que tengo hernias en los 3 niveles, en L3, L4 y L5. Y el paciente les va a decir, doctor, usted me va a operar los 3 niveles, me va a operar las 3 hernias, ¿no? Y entonces ustedes van a tener que responder ese tipo de preguntas, ¿no? O cuando ustedes sean médicos generales y tengan que evaluar a un paciente de este tipo y vean, pues, y se quieren involucrar un poco más en la evaluación clínica de este paciente, ustedes van a necesariamente tener que evaluar muy bien al paciente y reconocer los dermatomas, ¿no? Porque una lesión de L3, L4 es imposible que llegue hasta el dedo gordo del pie, ¿no? Y una lesión de L4, L5, pues probablemente va a tener que coger un poco más las caras laterales del pie, ¿no? Y aquí ustedes realmente tienen que evaluar a vuestro paciente y decirle, bueno, pues señor, nosotros tenemos la certeza de que su nivel de lesión es este y usted solamente va a necesitar una intervención a este nivel. ¿Mm? Y ese es muchas veces la gran falla de nosotros los clínicos o de los neurocirujanos y por eso pues suceden algunas deficiencias en cuanto al tratamiento de este tipo de pacientes, ¿no? Lo mismo sucede en las hernias cervicales, ¿no? Es importante reconocer a qué dermatomas se corresponden pues, los niveles cervicales de C3, C4, C5, C6, C7, ¿no? Y si están produciendo cervicobraquialgias, ¿qué tipo de cervicobraquialgia está produciendo cada uno de estas lesiones, ¿no? Ciertamente pueden existir lesiones, por ejemplo, de canal estrecho, en el cual el paciente tenga múltiples hernias, pero la clínica y las manifestaciones clínicas del paciente ya no van a ser solamente de dolor, sino además estos pacientes van a presentar síntomas de canal estrecho lumbar. ¿Mm? Y ahí ustedes tienen que también reconocer cuáles son los síntomas del canal estrecho lumbar, ¿no? La claudicación neurogénica,
o será una claudicación vertebral, cuánto puede caminar el paciente, a cuántos metros comienza a agotarse y comienzan a adormecérsele las piernas. Eso va a determinar el tipo de conducta y el tipo de tratamiento que ustedes le propongan al paciente. Y obviamente la evolución del paciente, ¿no? Entonces, patología vertebral es sumamente clínica. El reconocimiento y la evaluación clínica es sumamente importante en estos casos y ustedes, y vamos a ir conversando sobre esto durante nuestro curso, ¿no? La mayor patología neuroquirúrgica que existe en el mundo en general es la patología espinal, por los problemas de degeneración espinal que existe, pues y que son naturales, parte de la evolución natural de nuestra vida, ¿no? De nuestra columna vertebral. Entonces, hay que enfocarnos muy bien en el manejo, en el diagnóstico y el tratamiento de estas lesiones. Muy bien. Otro de los, otra subespecialidad o otro de los campos aplicativos de la neurocirugía, pues se corresponde con el trauma craneal, ¿no? Y este también es otro de los problemas más frecuentes en nuestra especialidad. Básicamente en trauma craneal tenemos que aprender a reconocer los aspectos clínicos del traumatismo craneal a través de una correcta evaluación del Glasgow y los aspectos imagenológicos del trauma craneal a través de una buena evaluación de la tomografía cerebral. El trauma craneal básicamente se evalúa a través de la tomografía cerebral. Y el tratamiento y las urgencias en cuanto al tratamiento también se derivan de la evaluación de esos dos aspectos, el aspecto clínico y el aspecto tomográfico, ¿no? Entonces, cuando uno pues observa que un paciente tiene está está dentro de una escala de Glasgow no tan severa y con lesiones no muy importantes, pues va a notar que la mortalidad es baja, ¿no? La mortalidad en estos casos es baja y el paciente va a evolucionar favorablemente, se le va a indicar buena terapia osmolar y probablemente no requiera cirugía. Pero cuando uno ya comienza a ver que el paciente tiene cierto deterioro, ¿no? Moderado deterioro clínico y las imágenes son sugerentes de un daño importante con contusiones o con hemorragias importantes, uno automáticamente ya comienza a pensar en que el pronóstico de este paciente va a ser pobre y que las lesiones secundarias se tienen que evitar, ¿no? Si bien es cierto, ya tenemos una lesión primaria producto del impacto, pues hay que evitar lesiones secundarias, permitiéndoles una buena circulación, permitiéndoles una buena oxigenación, respiración, ¿no? Un buen volumen, una buena presión arterial para manejar, para revertir ese edema cerebral que va a incrementar en los días de evolución. Y el paciente necesita pues estar en continua observación, ¿no? Hasta determinar que su cuadro permanezca estacionario y que de pronto ya comience a reducir, o si el paciente presenta un deterioro importante, pase a realizársele una cirugía, ¿no? Una cirugía de evacuación de las lesiones o una cirugía de expansión del espacio intracraneal a través de una cranioplastía, a través de una craniectomía descompresiva, o actualmente mediante el uso de un microscopio a través de una cisternostomía para la extracción del líquido cefalorraquídeo. Entonces existen también diferentes modalidades para el manejo del trauma craneal y es por eso que el trauma craneal ya representa su especialidad importante dentro de la neurocirugía. Trauma craneal es otro de los aspectos que vamos a ir tocando también durante nuestro curso. Muy bien. Ya conversamos sobre la microcirugía, conversamos sobre la cirugía vertebral, ¿no? Cirugía de la columna vertebral, conversamos sobre la cirugía del trauma y vamos a pasar a hablar un poquito sobre la neurocirugía funcional, ¿no? La neurocirugía funcional, que es una cirugía, es un tipo de neurocirugía nueva, reciente, ¿no? Y utiliza básicamente dispositivos electrónicos, ¿no? Utiliza básicamente estimulación eléctrica, electrónica, eléctrica de bajo voltaje, y se utiliza
para el tratamiento del Parkinson, para el tratamiento de los movimientos, los desórdenes en el movimiento, para el tratamiento del dolor crónico limitante. Y este tipo de neurocirugía pues se puede utilizar tanto intracraneal como también espinal, ¿no? Existe una neurocirugía funcional espinal básicamente para el tratamiento del dolor crónico en los pacientes que tienen cáncer o en los pacientes que han sufrido accidentes y tienen pues dolores permanentes que no ceden al tratamiento médico. Y los intracraneales, como ya les decía, básicamente para el manejo del Parkinson y de otros desórdenes de movimiento. La cirugía de epilepsia también tiene un componente funcional y tiene otro componente microquirúrgico, ¿no? También se puede utilizar dispositivos electrónicos intracraneales en las zonas talámicas para manejar cierto tipo de epilepsia. Y bueno, esta es una tendencia moderna, requiere cierta tecnología y requiere que los médicos estén familiarizados con este procedimiento. Después tenemos otra modalidad que es la neurocirugía endovascular, ¿no? Si bien es cierto, la microcirugía es el procedimiento estándar para el manejo de las patologías vasculares, para el manejo de las patologías tumorales. La neurocirugía endovascular es un procedimiento muy reciente que se utiliza por vía intravascular, como aquí se dice, ¿no es cierto? Entonces, al paciente ya no se le realiza una apertura craneal, sino básicamente se cateterizan los vasos arteriales desde la arteria femoral o desde la arteria radial y se guían los catéteres hasta el cerebro, ¿no? Este tipo de procedimientos vasculares se utiliza mucho en los pacientes con stroke, puede ser stroke isquémico, y en los pacientes con aneurismas cerebrales o malformaciones arteriovenosas, ¿no? En el caso del paciente con stroke, se utiliza, por ejemplo, estas canastillas que son los retrievers y que ayudan a retraer el coágulo desde dentro de los vasos sanguíneos en el cerebrito del paciente, y eso pues es una terapia muchísimo más eficaz que la trombolisis endovenosa, ¿no? Que tiene una ventana terapéutica muy corta, ¿no? La trombolisis endovenosa que se utiliza en los pacientes con stroke, pues solamente tiene una ventana terapéutica de 4 horas aprox, ¿no? Y cuando ya el paciente pasa las 4 horas, pues antes ya no existía otra alternativa para el tratamiento y simplemente el paciente quedaba secuelado. Sin embargo, ahora ya existe una ventana terapéutica de hasta 12 horas, ¿no? E inclusive en algunos casos de 24 horas. Es decir, uno podría tener hasta un día para tratar a estos pacientes que han tenido infartos cerebrales, ¿no? A través de estos dispositivos endovasculares. Aquí en Cusco estamos tratando de implantar un nuevo servicio y estamos tratando de introducir estas técnicas endovasculares para el manejo de estos pacientes con stroke, pues en realidad la patología del stroke es muy frecuente, ¿no? En nuestra ciudad y en todo el país. Hasta hace unos pocos años era la tercera causa de mortalidad, ¿no? En toda la población. Entonces, este es un nuevo tratamiento, requiere muchísimo entrenamiento, requiere muchísimo conocimiento de la anatomía vascular cerebral, pero es esencial en el tratamiento de algunas patologías, ¿no? Muy bien. También la neurocirugía tiene otro tipo de subespecialidad que es la neurocirugía robótica. ¿Ya? La neurocirugía robótica se utiliza mucho en los pacientes en los cuales uno necesita evaluaciones muy precisas y necesita targets muy precisos para el tratamiento de los pacientes. ¿Ya? Similar a la neurocirugía robótica, también existe pues la neurocirugía estereotáctica, ¿no? La neurocirugía estereotáctica que se utiliza para las biopsias de las lesiones profundas, ¿no? O para la administración de terapia intratecal o para la colocación de radiación ionizante intratumoral. Entonces, en estos casos, la neurocirugía robótica nos ofrece una seguridad esencial para colocar este tipo de
de tratamientos intracraneales y es muy utilizada en el mundo, ¿no? En el Perú tenemos un par de centros que utilizan neurocirugía robótica, básicamente para la implantación de de unos agentes pues, radioterapéuticos, ¿no? ¿Qué más? También nosotros, o bueno, la especialidad, en realidad, la especialidad de neurocirugía está envuelta con la radiación, ¿no? Y tenemos una subespecialidad de radiocirugía, ¿no? No le he anotado aquí. La radiocirugía es un procedimiento neuroquirúrgico con la administración de altas dosis de radiación, pero sin la apertura craneal, ¿no? Sin apertura, sin un abordaje eh, craneal en estos pacientes, sino básicamente con la administración de radiación extracorpórea. ¿Ya? Tenemos en el Perú centros que hacen radiocirugía para determinadas lesiones. Básicamente la radiocirugía se utiliza para tumores y para malformaciones para malformaciones vasculares. Y en el caso de los tumores, pues la radiocirugía va muy bien con las lesiones que tienen menos de 3 centímetros, ¿no? Los tumores que tienen menos de 3 centímetros responden muy bien a la radiocirugía. Y los que tienen tumores, los que son tumores los tumores un poco más grandes, pues producen cierto edema por la elevada carga de radiación que se les administra, y en ellos no está muy indicado, ¿no? Son campos pues que se van introduciendo cada vez más dentro de la neurocirugía. Ya existen nuevas corrientes, ¿no? Con el uso de exoesqueletos, por ejemplo, para el tratamiento de algunas enfermedades neurológicas. Actualmente ya hay mucho involucramiento de la inteligencia artificial para el diagnóstico de algunas enfermedades neurológicas o para la ayuda diagnóstica de las imágenes, ¿no? Y esta cirugía robótica que cada vez se va haciendo mucho más eficiente, ¿no? Uno de los problemas de la cirugía robótica es que es muy lenta, ¿no? Que sí es específica, que sí es muy precisa, pero es muy lenta. Entonces, esa es una de las limitaciones que posee. Hemos dado un recuento a estos aspectos o a estas partes de la neurocirugía en general. Y pues actualmente, como les decía, casi todo lo que se utiliza o la mayor parte de las cirugías que se realizan en neurocirugía, pues son todavía las microcirugías, ¿no? Um, este, por ejemplo, es, por ejemplo, es un tipo de abordaje, es el abordaje más frecuente en neurocirugía de base de cráneo, ¿no? Para el tratamiento de los tumores, para el tratamiento de los tumores de hipófisis, para el tratamiento de los meningiomas de la silla turca, los meningiomas del piso anterior del cráneo, los aneurismas cerebrales, ¿no? Eh, este abordaje que en un inicio con Krauss y con Dandy fue llamado el frontotemporal, con Yasar Gil pasó a ser el abordaje terional y con Ernest-Niemi finalmente pasó a ser el abordaje supraorbitario. Como ven ustedes, el tamaño de los abordajes ha ido disminuyendo, ¿no? Entonces, como introducción, les voy a presentar un video de este abordaje para que ustedes más o menos se den cuenta de cómo se realizan y para que también ustedes vean, ¿no? Y sé que muchos, cómo es que los procedimientos neuroquirúrgicos se realizan. Por favor, me confirman si es que el video está corriendo. Sí está corriendo, ¿cierto? Sí, doctor, pero muy lento. Hola. Doctor, sí está reproduciendo, pero muy ¿Dónde lento. está ahora? Ya. ¿A qué te refieres con muy lento? Doctor, es que, por ejemplo, va haciendo sus gráficos, pero acá solo se muestra imagen, después otra imagen ya con el corte ya hecho y así. O sea, como entrecortado, mejor se diría así.
Ok, ok, ok. Ok. No está teniendo, no está corriendo de manera regular, ¿no? Claro, doctor, no está corriendo de una manera fluida. Bueno, ya. Este es un aneurisma de la comunicante anterior. No sé si están viéndolo. Están viendo la imagen por lo menos, ¿no es cierto? Entonces, esta es una lesión vascular cerebral. Este es un aneurisma de la arteria comunicante anterior. Y se va a abordar a través de este abordaje que le estaba mencionando. Bueno, vamos a tratar de ver si es que la transmisión está. Vamos a pararla y poco a poquito vamos a ir avanzando, ¿no? Muy bien. Usualmente las incisiones que se hacen en el cráneo para este tipo de lesiones están en esta zona que se está pintando, ¿no? Por encima, 2 o 3 centímetros por encima del arco supraciliar, perdón, del arco cigomático. Y básicamente para no dañar el músculo temporal, ¿no? Entonces, para que el paciente quede con cierta estética después de la cirugía, ¿ya? Esta es la incisión que se le va a hacer y está se marca la zona de incisión y se le administra una sustancia que consiste en silocaína y rupivacaína. Esto va a ayudar a evitar el sangrado vascular, o a evitar el sangrado durante la incisión, el sangrado operatorio, ¿ya? O va a reducir por lo menos marcadamente. Muy bien, cuando uno hace este procedimiento, luego, pues, obviamente necesita cubrir la herida operatoria eh, con todos los agentes asépticos y antisépticos. Y generalmente uno realiza un solo trazo un solo trazo de incisión hasta llegar al cráneo, ¿no? Como ven ustedes, aquí existe un poquito de músculo temporal que se ha dañado, pero lo demás es básicamente scalp y esta zona ya es parte del hueso, el hueso frontal. Muy bien. Eh, Muy bien. Aquí, por ejemplo, ustedes ya ven que la incisión ha estado, la incisión ya se ha producido, y ya el hueso frontal, ¿no? Está frente a nosotros. Se le tiene que hacer una buena limpieza, una buena dehidratación de todo este músculo temporal, y se tiene que utilizar una muy buena retracción. Como ven, el borde de la herida no sangra mucho debido a la infiltración, pero de todos modos necesitamos una buena retracción y buenos, eh, y buenos clips que nos limiten el sangrado durante el procedimiento, ¿no? Aquí se le va a colocar unos clips de hemostasia y aquí se le va a colocar y aquí se le va a retraer con mucha fuerza el tejido eh, ya incidido.
Muy bien. Eh, Vamos a ver un poquito. Aquí ustedes van a reconocer, esta es la línea temporal superior, ¿no? La línea temporal superior donde se está insertando el músculo temporal. Y este es el hueso frontal. Muy bien. Siempre, en lo posible, permitimos de que el procedimiento no sea sangrante. Siempre requerimos que la cirugía sea limpia y que el sangrado no nos es un requerimiento muy indispensable a la hora de hacer neurocirugía. ¿Mm? A veces por la deficiencia de materiales o por la deficiencia de algún tipo de sustancias, pues la hemostasia nos queda corta, pero en lo posible hay que tratar de hacer que nuestro procedimiento sea sencillo. Si ustedes han logrado ver aquí, este es un, vamos a ver, ya, este es un craneótomo autostático, es neumático, funciona con gas, existen también los que funcionan con craneótomos, pues nos permiten realizar estos orificios que son de entrada, les llamamos los burr hole. Son los primeros orificios antes de realizar toda la craneotomía. Usualmente cuando uno hace neurocirugía se acostumbra a realizar un solo burr hole. A veces si uno no tiene el craneótomo, pues uno tiene que utilizar, ¿no? Los trepanopunzores para poder realizar los agujeros de trepanación y a través de una sierra Gigli conectar los agujeros, ¿no? Pero actualmente ya existen dispositivos para poder realizar una craneotomía sin dificultades. Mm. Aquí, cuando ya está abierto el cráneo, ustedes pueden ver este tejido blanquecino que es la dura madre, ¿no? La dura madre es esa estructura bien densa y compacta que protege el cerebro o que separa el cerebro del cráneo. Entonces, esta dura madre es un tejido que también nos protege o nos evita lacerar el cerebro durante una craneotomía. Antes de realizar la craneotomía total, uno necesita separar esa dura madre del huesito de la tabla interna del cráneo, ¿no? Se utilizan disectores largos para eso y pues vamos a poder realizar la craneotomía con facilidad, ¿no? Aquí ustedes están viendo, este es el craneótomo, es como una sierra que básicamente corta el huesito con toda seguridad, ¿ya? Y nos permite realizar una craneotomía sin problemas. Muy bien, una vez que se le realiza la craneotomía, el huesito que sea cortado, pues se tiene que retirar, ¿no? Y aquí ustedes ven esta estructura, ¿no? Esta estructura es la dura madre.
Como ustedes saben, dentro de las membranas intracraneales, la membrana más externa es la dura madre, ¿no es cierto? La que le sigue es la aracnoides y la que está sobre la superficie del cerebro es la pía madre. Entonces, cuando uno entra aquí, pues la dura madre todavía protege todas las estructuras. Aquí uno no tiene líquido cefalorraquídeo, pero van a ver ustedes que cuando se abra la dura madre, pues el líquido cefalorraquídeo comienza a discurrir, ¿no? El líquido cefalorraquídeo discurre a través del espacio subaracnoideo, ¿cierto? Muy bien, aquí se continúa. Se trata de drilar los bordes, se trata de evitar que exista sangrado aquí y se trata de que este borde inferior que está sobre el ojito, pues sea lo más plano posible y nos permita acceder hacia la base del cerebro, hacia la circulación, hacia el polígono de Willis, sin necesidad de retraer el cerebro. Entonces, lo que aquí hacemos básicamente es drilar un poquito más el hueso frontal en su porción más inferior, en la porción más inferior de la craneotomía, para así permitirnos un fácil ingreso hacia el polígono de Willis, ¿no? Hacia la circulación anterior. Recuerden que aquí estamos manejando o vamos a tratar un aneurisma de la comunicante anterior. Muy bien. Estos otros agentes son gasitas con agua oxigenada que también nos van a ayudar en la hemostasia y nos van a permitir, pues, definitivamente tener una cirugía limpia, ¿no? Cuando uno termina de realizar esta parte de la craneotomía, el siguiente paso para entrar al aneurisma ya viene a ser el uso del microscopio, ¿no? Los aneurismas cerebrales se tienen que tratar con microscopios, ¿no? Porque son estructuras muy pequeñas. Aquí van a ver cómo la dura madre está siendo abierta, ¿ya? ¿Cierto? Se realiza una buena retracción de esta dura madre, ¿no? Y básicamente este procedimiento es para evitar que este sangradito que puede existir del espacio epidural comience a ingresar a la cirugía, ¿no? Comience a ingresar al espacio eh, intracraneal subdural y nos pueda originar problemas al momento de realizar el procedimiento neuroquirúrgico. El cerebro está intacto, este era un aneurisma no roto, un aneurisma de la comunicante anterior no roto. Y aquí, esta ya viene a ser la imagen del microscopio, ¿no? Uno ya está con el microscopio en los ojos. Estos ya son los nervios ópticos. Estamos yendo a ver la arteria carótida. Aquí ya tenemos la arteria carótida con su comunicante anterior, ¿no? Este es el quiasma óptico. Fíjense lo distinto que se ve bajo el microscopio, ¿no? Estas estructuras están completamente magnificadas. Este es el nervio óptico del lado derecho, este es el nervio óptico del lado izquierdo, este es el quiasma óptico. Esta es la carótida, ¿no? Y por aquí ya está apareciendo el aneurisma. Aquí está comenzando a clipar el aneurisma. Es como si ustedes ven aquí, estos utensilios, ¿no? Y son los aditamentos que se utilizan para el tratamiento de los aneurismas, ¿no? Son, como su nombre indica, unos clips metálicos, los cuales se abren con el uso mecánico de un portaclip, se abren y cierran mecánicamente, ¿no? Entonces uno entra con el clip abierto en el cuello o en la base del aneurisma
Y cuando ya está bien localizado, pues simplemente cierra el clip, como vamos a verlo aquí. Ahí el clip ya se está cerrando, ¿no? Ujú. Aquí al otro lado está viniendo la otra cerebral anterior. Esta es la cerebral anterior derecha, esta es la cerebral anterior izquierda. Y entre estas dos arterias cerebrales anteriores está discurriendo la arteria comunicante anterior. Y esa arteria comunicante anterior ha dado origen a este aneurisma. Entonces, cuando uno coloca este clip, lo que tiene que tratar es la arteria comunicante anterior del otro lado. Entonces, es importante que durante la microcirugía, al momento de colocar el clip, el cirujano esté observando la arteria cerebral anterior del otro lado, ¿no? Contralateral. Muy bien, ahí ya clipado y está separando, ¿no? De todas las adherencias, va a probablemente, ¿no? Los aneurismas son pues lesiones de la pared vascular de las arterias, ¿no? Son como prolongaciones de la pared vascular del cerebro o de las arterias. Muy bien, entonces ese más o menos ha sido, más o menos, ahí más o menos les he tratado de mostrar cómo es un procedimiento neuroquirúrgico, de los más complejos, el tratamiento del microquirúrgico de un aneurisma cerebral. Prácticas, ¿no? Aquí operamos pacientes con tumores, estamos operando pacientes con patología de la columna y seguramente que durante vuestra visita van a poder observar alguno de estos casos. Ese era uno de los pocos procedimientos, pues, ¿no? Que se realizan en neurocirugía. Además, existen muchos otros abordajes. Solo para que ustedes conozcan, les estoy graficando, por ejemplo, aquí este es un tumor gigantesco, ¿no? Petroclival, este es un meningioma que está por delante del tronco. Y en estos casos ya se utilizan otro tipo de abordaje, anterior y posterior al oído. O en este caso, pues, este es un abordaje interhemisférico anterior que está por encima, básicamente, o por delante, perdón, de la sutura coronal. Y esto va a ser, este va a ser un abordaje importante para las lesiones que están en la línea media, ¿no? Por encima del cuerpo calloso. Cada lesión en el cerebro tiene un abordaje distinto. En vuestras prácticas vamos a ir viendo todos estos. Terminamos la parte introductoria. Imagino delegado para que pueda compartirlo con ustedes y desde la siguiente semana podamos comenzar con... En general, los temas que vamos a tocar van a ser de este tipo, algunos videos, algunas diapositivas sobre una leída al tema antes de cada clase, ¿no? Para que puedan entrar para que puedan estar en el contexto del participen con vuestras preguntas. Si es en medio de la charla no hay ningún inconveniente. Si es al final del abierto a vuestras preguntas y en realidad se trata de contestar vuestras dudas, ¿no? Entonces, yo creo que terminamos por ahora y si ustedes tienen alguna duda, por favor, tenemos aún algo de tiempo para poder resolver vuestras inquietudes. Juan Diego, ¿estás ahí, no? Hola. Creo que no hay dudas, doctor. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí se escucha, doctor. Hola, ¿me están escuchando? Parece que no me están escuchando. Sí le escuchamos, doctor. Sí, le escucha, doctor. Sí, se le escucha, doctor. Ya. ¿Qué tal? Me gustaría conocer un poco qué es lo que ustedes esperan del curso. Ya, me gustaría conocer un poquito qué es lo que esperan del curso. De repente, si no pueden hablar, me gustaría leer vuestros comentarios en el chat, ¿no? ¿Cuál es vuestra perspectiva del curso y qué es lo que ustedes están esperando del curso? Yo espero del curso es aprender más de esta rama de la Ok, sí, cirugía, parece ¿no? que Y la cómo se comunicación desempeña. está llegando con un poquito de retraso. Si le gusta participar, lo puede hacer. Y si me podrían decir qué es lo que están...
Ok, te escucho, Juan Diego. Doctor, ¿me logra escuchar? Sí. Sí, doctor. La perspectiva que tengo sobre el curso es conocer cuál es su campo y cómo es que se desarrolla esta especialidad de la cirugía. Ok, gracias. ¿Alguno más? Le he escuchado por ahí a Uriel, le he escuchado a Steven, le he escuchado a algunos otros chicos. ¿Qué es lo que están esperando del curso? ¿Y cómo podríamos cubrir nuestras expectativas? Doctor, ¿se me puede escuchar? Sí. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Bueno, lo que yo espero del curso, doctor, es pues fundamentar lo que vienen a ser las bases neuroquirúrgicas. Y no solo eso, sino en lo personal también me gustaría aprender mucho lo que vendría a ser cómo se desarrolla el folder de un médico investigador también, ¿no? Que es bastante importante dentro del médico global, ¿no? Gracias. Ok. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Hola, Steven. Sí, claro. Doctor, buenas noches. Bueno, yo espero del curso, me interesa bastante en lo personal los nuevos abordajes quirúrgicos que se hacen hoy en día, ¿no? Tanto en la microcirugía o en la macrocirugía, ¿no? Neurocirugía. Y, y bueno, más que todo eso, ¿no? Lo novedoso que usted nos pueda traer y aportar, ¿no? Y asimilarlo en las prácticas y todo lo demás. Ok, excelente, Steven. Perfecto. Aquí también Lee Harvey Martínez le gustaría adquirir los conceptos generales, ¿no? Que le permitan tener una formación mucho más óptima. Muy bien. Si vamos a tratar de cubrir, en principio, la patología general, ¿no? La patología a la que ustedes se van a enfrentar como médicos generales en un inicio, ¿no? Que básicamente va a ser el trauma, los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Los tumores. Y luego, desde la mitad o de repente al final del curso, vamos a comenzar y a introducirnos un poco más en la neurocirugía más especializada, ¿no? En cada tema, durante cada sesión, sí vamos a conversar un poco sobre los niveles de evidencia, ¿no? Y eso nos hace, pues, un poco más científicos en la parte neuroquirúrgica. Y yo creo que así vamos a poder cubrir un poquito estas deficiencias de la parte investigativa y de la parte del desarrollo del conocimiento científico. Entonces, lo que sí les voy a pedir es para cada clase, por ejemplo, ustedes vengan leyendo algunas guías, vengan revisando algunos temas actualizados sobre los temas que vamos a tocar y podamos discutir, ¿no? Con cierto nivel de evidencia sobre los tratamientos más óptimos de los pacientes. A mí me gustaría que nuestras conversaciones, especialmente cuando sean presenciales, cuando yo esté con ustedes, sean mucho más pedagógicas, ¿no? Sean de mucho mayor interacción y podamos aprender todos. Pero para eso es necesario, pues, que sí tengan que venir leyendo, ¿no? Y hay que leer, no les pido que lean, pues, todo un texto, suficiente que puedan leer un artículo o alguna revisión sobre los temas que vayamos a tocar. Me parece que Uriel está levantando la mano, ¿no? ¿O ha sido por error? No, doctor, disculpe, tengo una pregunta. No sé si se me puede escuchar. Creo que está yendo un poco de delay con la reunión de hoy. Ok. Sí, Aló, dime, aló, Uriel. aló. Doctor, si nos Sí, te podría escucho. explicar un poco, si nos pudiera explicar un poco, doctor, porque es que el neurocirujano actual tiene que ser endovascular y también neurovascular. Tiene que manejar endoterapia y también microcirugía. Sí, en realidad el neurocirujano actual pues se especializa mucho, ¿no? Cuando uno termina la neurocirugía, pues sí, practica la mayoría de procedimientos que se realizan en los hospitales. Depende mucho también del centro donde se está entrenando. Pero básicamente sí, uno tiene que salir aprendiendo a realizar endoscopía, tiene que salir realizando microcirugía, tiene que salir utilizando tratamientos endovasculares, haciendo algo de cirugía estereotáctica.
Y sí, o sea, uno tiene que salir a complementarse y a hacer todo lo que es neurocirugía. Pero a medida que ya uno se va especializando y especialmente en los países más desarrollados, ya existen subunidades neuroquirúrgicas. Entonces, ahí uno ya va escogiendo, seleccionando determinada rama, ¿no? Por ejemplo, uno puede ser neurocirujano cerebrovascular, otro puede ser neurocirujano de columna, otro viene a ser neurocirujano básicamente funcional, porque ya son las unidades específicas a las cuales uno acude, perdón. Y hasta hace unos años todavía existía una dicotomía entre la terapia endovascular y la cirugía microvascular, ¿no? Pues los consensos no determinaban cuál de esas dos terapias era más efectiva en el tratamiento de los pacientes. Y actualmente ya con todos los trials, con todos los ensayos clínicos que se han realizado, pues se ha visto de que ambas opciones terapéuticas son adecuadas bajo determinadas circunstancias. Entonces, actualmente el neurocirujano vascular sí tiene que aprender a realizar neurocirugía microscópica y también terapia endovascular, ¿no? Esa es parte ya de la formación del neurocirujano vascular. Aquel neurocirujano que solo haga tratamiento microquirúrgico, pues va a tener la falencia, ¿no? Y la objetividad del otro panorama de la terapia endovascular. Y lo mismo, los neurólogos o los intervencionistas o los neurocirujanos que hacen terapia endovascular, pero no manejan la parte neuroquirúrgica, van a tener las mismas falencias al momento de tratar a sus pacientes, ¿no? Y van a cometer algunos biases, ¿no? Van a parcializarse con sus terapias y no van a escoger lo más óptimo para el paciente. ¿Ya? Eso de todos modos vamos a ir conversándolo, vamos a tener pues unos meses para poder hablar de todo ello, pero como les digo, algunos de ustedes sí ya tienen conocimiento sobre las neurociencias, sin embargo, obviamente otros chicos o muchos de ustedes todavía están introduciéndose en esta rama. Y no tengan miedo, no se asusten, esta es una rama muy, muy bonita que requiere esfuerzo para su aprendizaje, eso es cierto, pero no es nada del otro mundo, ¿eh? Y yo creo que cuando continuemos con nuestras actividades, vamos a ir entrando y abocándonos un poco más, especialmente con las actividades prácticas, donde estoy seguro van a aprender muchísimo. Dime. Doctor, una pregunta. ¿Y cómo podríamos o cuáles serían los libros que usted nos recomienda para poder leer los fundamentos teóricos de la neurocirugía? Depende mucho. Newmans es un libro, es un texto muy importante para neurocirugía. Pues ya Sargil para la parte microquirúrgica son sus 4 tomos, son la Biblia de todos los neurocirujanos. Y depende mucho ahora pues depende mucho del tipo de subespecialidad o del tipo de neurocirugía que uno quiere, ¿no? Pero yo les sugeriría como primer paso, pues en estas 2 semanas comiencen a leer mucho sobre neuroanatomía, ¿no? La neuroanatomía del Netter, que es una neuroanatomía muy simplificada, muy didáctica y muy esquematizada. Les va a ayudar muchísimo y les va a hacer entender la anatomía, pues sí, en este par de semanas. Esa neuroanatomía y neurofisiología son la base para hacer neurocirugía, chicos. Lo demás, la técnica operatoria va a venir luego, pero para decidir la terapéutica, para decidir el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes, ustedes necesitan conocer anatomía y fisiología, neuroanatomía y neurofisiología. Y eso sí es lo que en lo que vamos a incidir en estas primeras 2 semanas. ¿Ya? La siguiente clase por lo menos va a ser una clase muy introductoria sobre todo lo que es la neuroanatomía en neurocirugía. Yo les pediría que hagan eso, ¿no? Ahora, yo creo que estamos ya en un nivel también de ya no estar solamente guiándonos por textos, y me gustaría que ustedes comiencen a utilizar revisiones actualizadas, ¿ya? Y me gustaría que cada que nos reunamos, pues comencemos a hablar ya un poco de las revisiones más actualizadas de los distintos tópicos, ¿no? Los textos pues tienen una antigüedad de 10 años, ¿no? Y obviamente los textos no contienen todo lo que se está avanzando en neurocirugía. Gracias, tenemos esta plataforma, ¿no?
para poder descargar los artículos a través del DOI. Entonces, ustedes lo conocen. Y busquen información y comiencen a utilizar información actualizada. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Especialmente en las revisiones. Muy bien. Si alguno más tuviese alguna pregunta, y si no, creo que terminamos por hoy. Daniela Salomé, ¿ok? Dime. Noches para que cuando nos llegue una emergencia neuroquirúrgica podamos actuar de la mejor manera en pro del paciente. Ya, claro. Yo creo que eso lo vamos a ver en la parte teórica y también lo vamos a ver fundamentalmente en nuestras actividades prácticas. Cuando ustedes vengan al hospital, vamos a visitar la emergencia, vamos a ver cómo se están manejando los pacientes en la emergencia, vamos a ver cómo se manejan los pacientes en la hospitalización, vamos a ver qué hacemos con los pacientes que nos visitan en un consultorio y vamos a ver qué tipo de procedimientos estamos realizando en el hospital. Yo creo que estos 4 meses van a ser muy fructíferos para ustedes, chicos. Yo les prometo brindarles todo lo que pueda humanamente ofrecerles y todo lo que esté a mi alcance dentro del hospital. Entonces, definitivamente van a salir aprendiendo. De repente algunos van a aprender más, otros chicos van a aprender algo menos, pero todos van a aprender, ¿ya? Y ese es el objetivo del curso, ¿no? Manejar bien al paciente. Muy bien. Entonces, creo que con eso terminamos. No sé, ¿tú qué opinas, Juan Diego? Y nos mantendríamos en comunicación para lo del sílabus y para la organización de nuestra siguiente clase. Ojalá sea presencial, porque realmente estamos teniendo dificultades con el internet y con esto. Y pues ya, les agradezco mucho. Y no sé, ustedes me dirán si terminamos. Sí, doctor. Doctor, también consultarle sobre la parte práctica. Este lunes ya empezamos con la parte práctica. ¿Cómo haríamos con usted, doctor? ¿Sería Ya. presencial por esta semana o virtual? Eso no sé cómo la universidad les está programando, porque nosotros creo que estamos llanos a recibir a los estudiantes en el hospital. Entonces, habría que confirmarlo si vuestra universidad les da ya el acceso para poder venir al hospital. Ah, que sería lo óptimo, pero si no, pues vamos a tener que comenzar igual con las actividades virtuales. Doctor, disculpe, la universidad sí está, o sea, sí dio los permisos. Solo faltaría que el hospital acepte, o en todo caso, el doctor que nos toca rotar acepte y podamos ir al hospital, ¿no? Ok, bueno, si eso está hecho, no hay ningún problema. Yo mañana converso con el jefe del servicio y nos organizamos, ¿no? O sea, ¿cuántos chicos vienen por grupos o cómo es? Es de la primera vez que yo voy a recibir a los chicos aquí en el hospital, entonces no sé cómo es la dinámica de vuestras actividades. Doctor, el, ese primer, esa primera parte nos tocaría ir 12 personas, pero tiene otro docente que le ayudará en la parte práctica, que es el doctor Tunki. Entonces también se tendría que coordinar para que usted enseñe a 6 alumnos y el doctor Tunki a otros 6 alumnos, ¿no? Y todo esto sería por el periodo de un mes y después de un mes tiene otros 6 alumnos y así va rotando por 4 meses. Ok, entonces tenemos 12 alumnos por mes, ¿cierto? Sí, doctor, 12 alumnos por mes y al siguiente mes son otros 12 y así. Ya, entonces, pues pásame el listado de los chicos que son y yo converso con el doctor Tunki para poder distribuirnos nuestras actividades. Y si todo va bien, sí, desde la siguiente semana estamos ahí en el hospital.
Correcto, doctor. Está bien, le envío. ¿Ya? Entonces, pero sí, Juan Diego, por favor, trata de comunicarte continuamente conmigo. Mira, hoy recién nos hemos comunicado en la tarde. Y sí, avísame cualquier cosa, avísame cualquier cambio que exista para poder ir organizándonos mejor. ¿Está bien? Sí, doctor, disculpe, es que recién me confirmaron que usted iba a ser el docente a través de secretaría. Ok, ya. Bueno, entonces quedamos en eso, pues, y esperemos que el lunes ya comencemos con nuestras actividades prácticas y listo, y nos vemos el siguiente viernes. Gracias, doctor. Hasta el Muy siguiente bien, viernes. cuídense. Janet Selenita Cruz me decía, doctor, ¿cómo podemos ser investigadores y doctores? Bueno, la práctica siempre hace al maestro, chicos. Nadie nace siendo investigador, nadie nace siendo médico. Hay que educarse y nos vamos a ir educando, ¿no? Existen procesos también para ser investigadores, ¿no? Uno no tiene la genialidad de ser investigador, sino necesita trabajar en cuanto a desarrollar un buen problema de investigación, una buena hipótesis, perdón, y sobre todo también saber estadística, ¿ya? Yo les recomendaría, otra de las cosas para los que quieren hacer investigación es nuevamente revisar vuestros libros de estadística y aprenderse algunos paquetes estadísticos como el de SPSS. Eso les va a salvar la vida y les va a hacer grandes investigadores, no lo duden. ¿Ya? De todo esto vamos a seguir conversando en nuestros siguientes, en las siguientes fechas y obviamente en la parte práctica. En la parte práctica vamos a conversar muchísimo sobre todo. ¿Ya? Cuídense mucho, estamos en comunicación. Nos vemos. Gracias, Gracias. doctor. Muchas gracias por buenas noches. Gracias, doctor. Nos Doctor, vemos. buenas noches. Gracias, doctor.